Oremos Digital. Permite que la palabra de Dios sea el alimento de tu vida. Queridísimos hermanos y hermanas, bienvenidos a Oremos Digital. Estamos a sábado 13 de abril, segunda semana de Pascua, segunda semana del Salterio. Celebramos hoy la memoria libre de San Martín, primero Papa y mártir, color litúrgico blanco o rojo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos encomendamos hoy a Dios, le agradecemos a Él por todo lo que nos ha regalado, todo lo que nos ha concedido, y le pedimos fuerzas para continuar. Escuchemos la palabra del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 1 al 7. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, porque en el servicio diario no se atendía a sus viudas. Los 12, convocando a la asamblea de los discípulos, dijeron: «No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, escojan a 7 de ustedes, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra». La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba creciendo y en Jerusalén se multiplicaba el número de discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 32. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Aclamen justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Den gracias al Señor con la cítara, toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Los ojos del Señor están puestos en quien le temen, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 16 al 21. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar, embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaúm. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 25 o 30 estadios cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el mar, y se asustaron. Pero Él les dijo: «Soy yo, no teman». Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde iban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios de hoy tiene dos realidades, dos verdades. Primero, hay una necesidad, y segundo, una realidad. Comencemos con la necesidad. En la primera lectura escuchábamos que la iglesia, la primera comunidad de fieles, ya había comenzado con algunas situaciones no fáciles, y aquí faltaba que los ministros fueran a las viudas. Estaban descuidando el apostolado con las viudas. Entonces la necesidad es de una iglesia que abarque todos los espacios, todas las personas, todos los ambientes. Es el problema que vivimos hoy en día. Si hacemos un análisis de cómo era la iglesia hace unos años, digamos en Colombia, pues había muchas religiosas que atendían colegios, que atendían
casas de adultos mayores, que atendían orfanatos, que atendían internados, que iban a las cárceles, sacerdotes que permanecían en parroquias, que iban a muchos lugares, seminaristas que iban a veredas, que iban a ciertos barrios, muchos catequistas, muchas personas evangelizando. Pero si vemos la radiografía actual, pues entonces aquí falta un sacerdote, aquí faltan las monjitas, estos colegios se han cerrado, estos hospitales se han entregado, esto ya no es de la iglesia. Entonces vuelve la necesidad. Necesitamos, ¿sí?, que esta preocupación no sea solo del obispo de la diócesis, ni del padrecito del barrio, de la parroquia. Esta preocupación es una preocupación que debe ser de todos, que se tenga una iglesia que lleve a todos los ambientes la presencia de Dios, la presencia de Cristo, pero no una iglesia mundana, ni una iglesia que se proclame una reina, no, una iglesia santa. Necesitamos una iglesia que lleve a Jesús, que lleve a Dios, que lleve a los niños a educarlos en la fe, que lleve a los adolescentes y a los jóvenes a enseñarles a buscar los ideales propios de la vida, que lleve a los novios al valor real del amor, que lleve a los matrimonios a entender que ese matrimonio es una vocación que vive y que viene de Dios, que lleve a los sacerdotes y a los religiosos a configurarse con Cristo y a sentirse de una manera obligados y llamados a llevar a Dios a todos los que lo necesitan, a todos los que lo buscan. Una iglesia que lleve a los adultos a la alegría del cielo y a tener también sentido y valor del sufrimiento y de la vida, ¿sí? Llevar el amor de Dios a todos los ambientes, aunque no profesen la fe nuestra. Una iglesia santa que sea capaz de testimoniar, ¿sí? Testimoniar, ser ejemplo vivo, ser testimonios de ese Cristo con nosotros. ¿Quién se le apunta? Y lo segundo, hermanos y hermanas, es la realidad. Tal vez como los apóstoles, estamos nosotros en la barca de una iglesia agitada por el ambiente del mundo de hoy. Una iglesia que es atacada por todos los lados, muchos vientos en contra, ¿sí? El mundo de hoy, los pensamientos de hoy, los jóvenes de hoy, los políticos de hoy, los gobernantes de hoy. ¿Cómo el mundo le paga a una iglesia que ha traído a Dios durante tantos siglos, pero vemos un mundo cada vez más difícil y más enemigo de la iglesia? También muchos vientos en contra dentro de la misma iglesia, ¿sí? Pensamientos distintos a los del Evangelio, a los de la Sagrada Escritura, que alejan ese sentir de Cristo en nuestra misma iglesia. Pensamientos muy extremistas que nos han llevado a la división, que nos han llevado a enojarnos los unos con los otros, que nos han llevado a no comunicarnos de la mejor manera. Unos vientos de juicio, de condenación, unos vientos que nos llevan a señalar qué sacerdote sí, qué sacerdote no, qué comunidad sí, qué comunidad no. Son los vientos fuertes que hacen tambalear a nuestra iglesia. Y esto nos lleva a sentir, hermanos y hermanas, un poco de miedo, incluso hasta dudar de lo que pueda pasar, con posibles finales poco alentadores. Pero recordemos algo muy importante, y es que Jesús camina por encima de todos estos tormentos, de todos estos vientos internos y externos de nuestra iglesia. Basta ver las celebraciones pascuales que acabamos de pasar en la Semana Santa. Tantas personas de bien, dándolo todo por la fe. Nuevamente las iglesias llenas, los jóvenes bailando, cantando, disfrutando, celebrando a Cristo resucitado.
vemos una iglesia que sigue viva en medio de un mundo completamente alérgico a la presencia de Dios. Solo confiemos que Jesús, cuando nosotros lo invocamos, nunca nos va a abandonar, siempre estará con nosotros. Y ante esa necesidad y esta realidad, recordemos que todo es posible para Dios. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día.